Tipos de reacciones químicas. Presentado por Joan David Vargas Pérez, Daniel Rondón Rincón, para el Colegio San Viator del curso 942. Con una introducción en la que tomaremos en cuenta la obtención y la nomenclatura de compuestos. Como primer punto de la introducción, explicaremos los diferentes métodos de obtención. Óxidos, que se dividen en dos tipos, óxidos ácidos y óxidos básicos. Para obtener un óxido básico se utiliza la siguiente fórmula: metal más oxígeno da metal 2O más el número de oxidación del metal, que sería en este caso el N. Acá en un ejemplo Cr2O5, acá pondríamos menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, y acá más 5, que es el estado de oxidación del cromo. Y esto daría 5 por 2, 10, y menos 2 por 5 igual a menos 10, que entre estos dos nos daría 0. Siempre en esta reacción el resultado es 0. Para obtener un óxido ácido se utiliza la siguiente fórmula: no metal más oxígeno da un no metal 2 oxígeno N, que es el estado de oxidación de no metal. En este caso es un ejemplo con el cloro Cl o oxígeno. Aquí pondríamos más 5, que es el estado de oxidación del cloro, y menos 2, el estado de oxidación del oxígeno. En este siguiente hacemos la operación correspondiente: 5 por 2 igual a 10, menos 2 por 5 igual a menos 10. Entre estos dos da 0. En esta reacción siempre debe dar 0. Hidróxidos. Los hidróxidos se obtienen mediante la siguiente fórmula: óxido básico, que es un metal, más oxígeno 2 más agua, que su fórmula química es H2O, que da metal OH N, que el N significa el estado de oxidación del metal. Un ejemplo de un hidróxido sería KOH, que K significa potasio, que se encuentra ubicado en el primer grupo de la tabla periódica, que por lo tanto su estado de oxidación es más 1. Y el OH al final siempre trabaja con menos 1, siempre. Y se hace la suma respectiva, más 1 menos 1, y da 0. Los ácidos binarios se obtienen mediante la siguiente fórmula: no metal más H2, que da HN, que es el estado de oxidación del metal, del no metal. Estos ácidos binarios se deben conformar del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, que trabajan con menos 1, el azufre, el selenio, el telurio, que trabajan con menos 2. Estos elementos se encuentran en el grupo 7A y 6A de la tabla periódica. El ejemplo de un ácido binario es H, que es hidrógeno, y F, que es flúor. El H siempre al inicio trabaja con más 1. Y el flúor siempre trabaja con menos 1, que aquí según la fórmula se comprueba. Y por supuesto que nos debe dar 0. Los ácidos terciarios. Los ácidos terciarios se hallan mediante la siguiente fórmula: óxido ácido, que es no metal más oxígeno, más H2O, que es agua, que da H, no metal y oxígeno. Por ejemplo, H siempre debe estar en el principio de un ácido.
nitrógeno, su carga es más 5, la del oxígeno es menos 2 y la del hidrógeno es más 1. Siempre el hidrógeno al principio es más 1 y el oxígeno siempre al final es menos 2. El nitrógeno se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica y vamos a hacer entonces la operación. Se suman, da más 6, menos 6, se cancela y esto da 0. La fórmula para obtener un hidruro es metal más hidrógeno 2, que nos daría metal, hidrógeno, y N significa el estado de oxidación del metal. Aquí vemos un ejemplo con el magnesio, hidrógeno. Para la reacción se pondría acá menos 1, siempre en el hidrógeno, al final va a ir un menos 1. Y aquí 2, que es el estado de oxidación del magnesio, y hacemos su respectiva operación. Y esto nos daría 0, que siempre es lo que nos debe dar. La fórmula para hallar la sal binaria es metal más no metal. Un ejemplo de este sería NaCl, que Na es sodio y Cl es cloro. El sodio se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica y el cloro se encuentra en el 7A. Para la reacción de esta fórmula se lo cito. Y se hace la operación. Perdón. La fórmula para hallar las sales oxidales es la siguiente. Hidróxido, que es un óxido básico más agua, y un oxácido, que es un óxido ácido más agua, da metal, no metal, oxígeno. Que en este ejemplo se podría mostrar, este es un metal, no metal y oxígeno. Calcio, que es del grupo 2A, carbono, que es del grupo 4A, y oxígeno, que es del grupo 6A. Sería la siguiente reacción. Y esto nos daría 0, que siempre nos debe dar. Como segundo punto de la introducción, veremos la nomenclatura, que se clasifican en 3. La sistemática, la stock y la tradicional. La nomenclatura sistemática es aquella que se tiene en cuenta el número de átomos de cada elemento. Para cada número se nombra de acuerdo al prefijo indicado. Para 1, mono. Para 2, di. Para 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, non. Y 10, deca. Aquí podemos ver un ejemplo de la nomenclatura sistemática. El pentaóxido de dicloro. Pentaóxido, penta, 5, óxido, oxígeno, y dicloro, 2 de cloro. Nomenclatura stock. La nomenclatura stock se puede hacer de la siguiente manera. La función química más D más nombre del elemento y el número de oxidación en romanos. Por ejemplo, hidróxido de níquel 2. Colocamos el níquel, que su estado de oxidación es más 2. Colocamos el agua, o sea OH, en paréntesis,
que siempre trabajan -1, pero en este caso se traslada el estado de oxidación a la parte inferior derecha. La nomenclatura tradicional es aquella que tiene en cuenta el estado de oxidación del elemento y el estado que se encuentre usando. Para poder nombrarlo, es necesario tener en cuenta que la cantidad de estados de oxidación que posee el elemento por sí mismo se nombra a él. Aquí tenemos menor, sería hipo y oso. Menor, oso. Mayor, ico, mayor, per y el ico. Acá hay un ejemplo con el cloro que tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Acá está la reacción de cada uno de ellos. Aquí podemos ver sus nombres: óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. ¿Cómo reaccionan químicamente los materiales? En una ecuación química es la representación simbólica a una reacción, donde se especifica la parte cuantitativa y cualitativa de los reactores o reactivos y productos. Acá vemos el esquema de una ecuación AA más BB, que son reactantes, T y P, temperatura y presión. La temperatura es 200 Celsius y la presión es 5 atm. C más DD son los productos. ¿Cómo reaccionan químicamente los materiales? Donde AA más BB da como resultado CC más BB, Ni significa donde hay un catalizador en la reacción. 200 Celsius significa la temperatura. 5 atm significa la presión. Y ABCD son coeficientes de la misma reacción. Otros símbolos importantes que suelen utilizarse en la reacción química son S, que significa sólido, L, que significa líquido, G, gaseoso, AC, acuoso, Sol, soluble o disoluble. La flecha hacia arriba significa que es una sustancia gaseosa que se desprende del reactor químico. Hacia abajo es una disolución en el disolvente donde ocurre una reacción y por lo tanto este sedimento por su mayor densidad. Y el triángulo es la energía calórica. Tipos de reacciones químicas, las cuales se encuentran 8 en total. Reacción de síntesis. Es cuando 2 o más sustancias se combinan para crear una. Por ejemplo, calcio más hidrógeno más oxígeno se convierte en una sola sustancia que es hidróxido de calcio, y que se comprueba que el estado de oxidación del calcio es más 2. Y por supuesto el DOH-1. Y aquí lo mismo. Hierro más O2 da óxido ferroso, la cual los dos sumados da una sola sustancia, que es el óxido ferroso. Y se comprueba -2 y +2. Se cancela y como siempre me da 0. Reacciones de descomposición. De un compuesto se obtienen 2 o más sustancias. Un ejemplo de este sería ácido telurhídrico da hidrógeno más telúrico. Reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento son cuando dos elementos se encuentran por diferentes posiciones e intercambian posiciones. Por ejemplo, NaOH, hidróxido sódico, más ácido sulfuroso, H2SO3, da como resultado el sulfuro sódico, NaSO, más agua. Aquí se hace el balanceo correspondiente y aquí vemos cómo se intercambian las posiciones. Na está aquí, pasa acá. SO está aquí, pasa acá.
Y así es como se hace la reacción de doble desplazamiento. Reacciones redes. Tiene lugar la variación del número de oxidación de los elementos. Un ejemplo de este sería 4Fe, que es hierro, más 3O2, que es oxígeno, el O2. Da 2F2O3, óxido férrico. El hierro trabaja con más 2, pero la variación del número de oxidación aquí daría más 3. Reacciones de desplazamiento simple. Se presenta cuando un elemento químico más activo o más reactivo desplaza a otro elemento menos reactivo que se encuentra formando parte de un compuesto. En los metales son más activos los alcalinos y alcalinos terrestres. Los no metales son más reactivos, son algunos halógenos, flúor 2, cloro 2 y bromo 2, además del oxígeno y el fósforo. Acá vemos un ejemplo. F hierro es una sustancia simple, HCl es una sustancia compuesta, y aquí pasaría F hierro, Cl3, el Cl trabaja con 1 y el hierro trabaja con 3, y aquí quedaría el hidrógeno, que es la sustancia simple ahora. Reacciones endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son reacciones que tienen que tener calor extremo. Ejemplo, nitrógeno 2 más oxígeno más calor más la energía siempre debe estar sumado, en este caso que es la endotérmica, siempre tiene que estar sumado con el calor y tendrá como resultado óxido de nitrógeno 2, que es lo de esta oxidación con que trabaja. Reacciones exotérmicas. Reacción donde se libera el calor. Acá vemos un ejemplo de carbono más oxígeno, que da dióxido de carbono con energía, que sería el calor. Reacciones reversibles. Las reacciones reversibles son procesos en dos sentidos, como por ejemplo N2O4, que interviene aquí los sentidos, 2N2, que acá la reacción directa, reacción inversa, aquí vemos cómo cambian los sentidos. N pasa acá, O pasa acá, este es óxido de nitrógeno 4 y este también es óxido de nitrógeno. Reacciones irreversibles, procesos en un único sentido. O aquí vemos un ejemplo, C más O2 se da CO2, carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Este es de un único sentido. Y estos son los más importantes tipos de reacciones químicas. Esperamos hayan entendido nuestro video explicativo sobre las reacciones químicas. Gracias. Gracias.